俺はお前死をしていいんだろうか。Let's get it. Y este bigote de Viltrumita. Bueno, no voy a mencionar nada. Muy emotivo. Ya está, vale. Empecemos con el análisis. Se acabó todo. Se acabó, esperemos que vuelvan pronto. Aquí los estaremos esperando. Los queremos mucho. Vuelvan, por favor. Bueno, este capítulo comienza adaptando la mitad del capítulo 104 del manga que habíamos dejado a medias la semana pasada. Un dato a declarar es que resulta que no había dicho nada, pero se filtró por ahí, sobre todo en YouTube creo, que en el final del capítulo de la semana pasada, cuando Sun mira hacia atrás con ese ojo como lleno de rabia, resulta que él mira hacia atrás porque escucha una voz que dice: sálvala usando mi poder. Esto fue porque al parecer en una transmisión coreana, sin querer pusieron los subtítulos de que alguien decía eso. En el capítulo de hoy podemos saber que es Byung-gu, pero a nosotros, con los subtítulos en castellano de Crunchyroll, parecía como que se había dado la vuelta porque sí. Pero bueno, vamos con el capítulo de hoy. El comienzo de este capítulo es similar en ambos formatos. Sun le pide al cámara que por favor apague la cámara, porque como ya mencionamos, a él no le gusta que se entere la gente de que tiene esa habilidad de revivir a los muertos, porque son invocaciones, pero son invocaciones de muertos. Esa es la novedad que no quiere que se filtre. Y en ambos casos les dice que si no lo hace, la destruirá, que se dé prisa. La única diferencia es que en el anime es todo mucho más rápido y más directo, y en el manga sí es verdad que le pide a las sombras que primero busquen el cuerpo, después que lo traigan, y por ejemplo que es uno de los orcos superiores el que la trae y no es carga el gun, pero bueno, no pasa nada. Pero algo que sí es muy importante es que en el manga Sun falla 2 veces en extraer la sombra, mientras que en el anime vemos que no, que a la primera lo consigue. ¿Y esto por qué? Posiblemente porque el cazador Byung-gu no quería ser resucitado, y menos proviniendo de esa magia tan oscura que posee Sun. Es más, para recalcar esto, Sun menciona que con el nivel que tiene actualmente esto debería ser una tarea muy sencilla, que si la sombra no está siendo invocada debe ser porque el sanador se está oponiendo a ser resucitado. Y lo que no entiendo es cómo en el manga siempre aprovechan cualquier cosa para meter un sketch cómico como este, en el que menciona que casi parece como si le estuviese diciendo que es un acto malvado invocar a una persona, y justamente enfocan a Iron, que recordemos que es el alma de un cazador de rango A que vimos en el pasado. Pero como mencioné, en el anime lo hace invocar desde la primera y nos meten directamente el opening, el último opening. Inmediatamente nos pasan con los cazadores japoneses de rango S que habíamos dejado en el capítulo anterior, que estaban básicamente acojonados por volver a la isla, pero que esas eran sus órdenes, de volver y terminar el trabajo para que Japón se llevara el mérito de haber derrotado esta isla Jeju, que no deja de ser una especie de mazmorra de rango S. Y nuevamente nos encontramos con este cazador que está asustado porque obviamente ha visto todo el percal, ha visto cómo a esa hormiga no le costó trabajo derrotar a los cazadores de rango S y a Goto, que era aspirante a rango nacional, y él se niega, está en un momento de pánico, de crisis. Trata de explicarles en un momento de locura que no puede encontrar ese monstruo, pero justo en ese instante el supervisor lo interrumpe para decirle
que el monstruo ha sido derrotado. En el manga la única diferencia es que este último cazador menciona que es imposible, que cómo es posible que alguien haya derrotado a ese monstruo, si pudo con Goto en un momento, pero bueno, mencionan que tienen un cazador de rango S excepcional en Corea y ya está. Es verdad que la versión escrita se hace más hincapié en que saben que fue Sun y demás, pero nada de gran importancia. Volviendo a la cueva, vemos que los cazadores por fin de rango S son conscientes de que Sun es capaz de invocar a los muertos, que no son simples invocaciones de la nada, de poder mágico. Lo que es verdad que para esta altura en el manga, Baek ya había perdido los nervios, le había cogido del hombro a Sun y le había dicho ¿qué estás haciendo? Además que la postura de Sun es mucho más déspota, de que los vivos tienen más importancia que los muertos. Surge, porque recordemos que falló al hacerlo surgir 2 veces. Hubo un conflicto entre el alma de Byung-Gu y Sun. Sin embargo, en el anime es todo mucho más como un trato de mutuo acuerdo, que en mi opinión también es algo mucho más acertado. El por qué ahora lo explicaré. En el anime nos confirman con esta frase que el sanador le dijo a Sun que usara sus habilidades para poder curar a Cha. O sea que ese adelanto que nos spoilearon a través de los subtítulos era verdad. Y como digo, si es el propio sanador el que se ofrece a sanar a Cha, sería contradictorio que se opusiese a ser invocado, ¿verdad? Por eso en el anime que lo haga surgir a la primera tiene más sentido. Quitando esto, a partir de aquí todo el proceso de sanación de Cha es exactamente igual. Lo que sí que vengo mencionando en todos estos análisis es lo mal que está Cha en el anime. Es decir, le faltan pedazos del cuerpo y está toda desgarrada. En el manga, como digo, no se ve nada, un daño súper visible y notorio, pero es verdad que en el anime fue un golpe que justifica que esté totalmente inconsciente y al borde de la muerte. Como mencioné, a partir de aquí todo es igual, ¿vale? Todos se impresionan al volver a ver a Byung-Gu. También les preocupa ser conocedores del poder que tiene Sun, que no deja de dar vértigo, y se le da el mérito que merece también el sanador, el mérito y el respeto. Sun menciona de que Byung-Gu fue a curar a Cha sin que le diese la orden. Es más, fíjate, no le pidió ni que le diera un nombre, ni una orden esperó de él. Simplemente nació como invocación y fue directamente a curar a su compañera. Por lo que Sun reconoce que en vida probablemente fue una persona bondadosa y dada para los demás. Vemos un pequeño momento de tensión, también es verdad, en el momento en el que Baek le coge del hombro y le menciona que por favor deje libre al sanador, que él no era fanático de las batallas, que él no le gustaba estar en el combate. Y mantenerlo, aunque fuese como sombra, no deja de ser una manera de no te dejo descansar ni en la muerte, de algo que no te gustaba. Y digo un momento de tensión porque al cogerle del hombro, Sun le mira con los ojos envueltos en ese aura mágica y le menciona que es la segunda vez que le toca el hombro, cuando pasó en el portal rojo, pero que esta vez se lo ha pedido por favor, entonces que sí que le hará caso. Aparte de que obviamente está de acuerdo. Fue un pequeño momento de tensión, pero que no pasó a mayores, obviamente. Además, en este caso he de decir que Baek, aunque sea un cazador de tipo bestia, que podría parecer que es muy impulsivo, mide muy bien sus palabras a la hora de dirigirse a Sun. Le explica que Byung-Sun no era fanático de las batallas y le pide por favor, estando en una posición sumisa, que lo deje libre, que lo deje descansar. Así que cumpliendo con las voluntades del sanador y de Baek y de todo el grupo, probablemente Sun cancela la extracción de sombra una vez hecho su trabajo. Cosa que también deja muy bien parado a Sun. Quizás no tenía opción, porque si le decía que sí y no lo hacía iba a quedar fatal. Pero recordemos que en la serie siempre se hace hincapié de que Sun probablemente pueda estar perdiendo la humanidad, perdiendo esas emociones. Creo que se hacía más hincapié todavía en la primera temporada, pero en esta también es verdad que se hace, sobre todo cuando salva a la madre y no se siente súper agradecido tampoco. En el propio momento de que la salva sí, pero es verdad que cuando vuelve a una casa dice, esto es todo. Pero bueno, el caso, parece que en este caso se respeta y todo ha salido como debería haber salido. Destacar nuevamente cómo Sun cuando cancela la extracción, es verdad que lo hace de una manera muy cálida, acercándose a él, tocándolo. Y vemos esa última mirada entre compañeros que quizás algún día se reencuentren en el otro lado, entre Baek y el sanador. Además de ver cómo Baek se emociona y obviamente le agradece de corazón a Sun por haberle dejado descansar. Porque qué menos, ¿no? Alguien que no tenía pensado volver a la isla Jeju, que lo pasó muy mal en las anteriores incursiones, que volvió, que salvó a los cazadores de rango S en su momento y que al final el que no quería ir fue el que terminó falleciendo. La verdad que es una desgracia, pero han hecho de ello un momento muy emotivo que ha dejado bien parado a prácticamente todo el mundo menos al pobre senador. A partir de aquí vemos en el anime cómo el presidente de Japón luce, obviamente, muy molesto porque su plan de llevarse el mérito de la isla se vio volcado porque apareció Sun de la nada. Y hasta él reconoce que cómo es posible que esto haya pasado cuando Sun no estaba ni en las listas de cazadores de rango S que iban a ir a la isla. Vemos que en este momento, como mencioné en otros análisis, el presidente es consciente que los cazadores de rango S son como una especie de fuerza militar que posee cada país y que han perdido a 7. Es una locura. Ya sé que soy muy pesado, pero también a Goto, que era aspirante a rango nacional. Pero también te digo una cosa, con el poder que tenía probablemente no le daba para ser rango nacional. Entonces, en este momento, Japón se encuentra en una situación muy delicada en la que el presidente tiene que tomar decisiones muy importantes. Así que ahora se encuentra en la tesitura de terminar de conquistar la isla y poder llevarse algo de mérito, algo de recursos, algo de dignidad probablemente, pero enfrentarse a la posibilidad de perder más tropas y todavía quedarse más debilitado militarmente o retirarse. Interesante mencionar cómo menciona que podría haber un gran cambio del equilibrio mundial del poder. Esto quiere decir que si probablemente se queda sin cazadores de rango S, el país, en este caso Japón, quede más vulnerable a que otros países quizás, yo que sé, pueden invadirlo o se vea dependiente de contratar externamente y con dinero a cazadores de rango S de otros países para que vengan a cerrar los portales que hay en Japón. No estamos hablando de poca cosa y quizás muy sabiamente al final lo que decide es retirar las tropas porque no vale la pena seguir arriesgándose. Nos pasan brevemente con la primera línea de defensa después de los cazadores de rango S, que vemos que están intentando contener a las hormigas que salen dispersadas no por otro motivo de que porque han perdido a su reina. Que esto me da a entender que yo lo que mencioné la vez pasada, que Beru al comerse a la hormiga reina, como tiene la habilidad de adquirir los poderes, se empezó a considerar él como el rey y las hormigas lo servían a él, porque si no, en ese momento
momento las hormigas se tendrían que haber descontrolado en el momento en que murió la reina, pero no, se descontrolaron en el momento en que perdió Beru. ¿Por qué? Pues posiblemente porque Beru habrá adquirido esa jerarquía de hormiga rey que tenía la hormiga reina al comerse a esta última, y al haber muerto los dos, las hormigas se han quedado sin una figura a la que defender, y se han vuelto locas y han empezado a salir en cualquier dirección desde la isla. Es así que vemos como llega un helicóptero para sacar a esos cazadores de rango S de esta pesadilla, y vemos como todos se acercan para abandonar la isla, pero es verdad que en el manga se acercan caminando y aparece Sun con ellos. En el anime no, vemos que van todos corriendo y que Sun no les acompaña. La única diferencia es que en el manga Sun llega hasta la puerta del helicóptero y habla con Bike y le dice: mira, me voy a quedar, voy a matar a todas las hormigas y después les abriré paso. Fin. Dato curioso es que obviamente también llevan el cuerpo de Byung-Soo envuelto en la capa de Choi para poder darle un entierro digno. Y como también en el anime mencionan que ellos serían un estorbo, o sea, la diferencia de poder es mucho más notoria. Y que al final, bueno, que entre una cosa y otra también está Cha, que está malherida, que por más que la hayan sanado, la tiene que ver un equipo médico porque no sabemos qué secuelas le pueden haber quedado. Volviendo en la cueva, vemos que Sun se dispone a eliminar a las hormigas restantes y a los huevos que todavía no han eclosionado. Y algo que no pude mencionar en capítulos anteriores, pero sí puedo mencionar en este, es que Sun en el manga usa para eliminar a las hormigas a otras hormigas invocadas. Esto ahora yo sé que no es ninguna novedad porque después las invocará, pero sí es verdad que en el manga, antes de siquiera pelear contra Beru, ya las había invocado. Es decir, hay un par de tomas en las que Sun aparece como queriendo invocar a las hormigas, pero justo Beru lo interrumpe. En el manga sí ocurre esto, sí las invoca. El caso, el resultado es el mismo. Vemos que Sun junto a sus sombras van derrotando tanto a los huevos como a las hormigas que vayan quedando, y que es verdad que Sun en el manga investiga en el inventario y ve algo que dice: ¿esto qué era? Y vemos que saca lo que sería la espada del monarca demoníaco, que por lo que he buscado no deja de ser la espada del demonio Baran. Sí, ese que tenía dos dagas. Al parecer también tenía una espada, que creo que es con la que cuando impacta a Sun en uno de sus enfrentamientos lo lanza y necesita pedirle ayuda a Ygritte y a Kargalan para que lo defiendan. Pues esa misma la usa y dice: está bien, la verdad, la tenía cogiendo polvo. Interesante también que los huevos sin eclosionar cuenten como enemigos o como monstruos y también den experiencia. El caso es que todo esto sumado consigue hacer que Sun llegue al nivel 100, que uno pensaría que es el tope, pero algo da a entender que no es así, que todavía puede seguir creciendo. En el momento en el que llega al nivel 100, sí vemos que pone una pose muy perrona, muy guay, todo lo que quieras, pero una cosa que me he dado cuenta mientras miraba el capítulo y pausándolo en el momento exacto es que sale esta imagen. La llave que había encontrado, si no me equivoco, en el piso 75 del castillo demoníaco, que no le había salido ni la categoría, si era rango A, B, C, D, S, ni para qué servía, ni qué puerta abría, parece que esa llave se ha desbloqueado. Y ahora pone que es una llave que te permite entrar al templo de Cartenón. Y pone la típica descripción de una llave que se puede usar en el portal adecuado. En fin. Pero ya tenemos noticia. Va a haber una especie de castillo demoníaco, puede ser, o que sea una llave que lleva a algún sitio así medio raro, medio especial. Que es algo que al ponerlo así de rápido, no sé si nos han querido decir que Sun no ha sido consciente o qué, pero bueno, nosotros, después de este análisis, ya lo sabes. Lo que sí puedo decir que es algo que en el manga obviamente no dejan ni medio aparecer, porque un frame en el manga sería revelarlo. Se viene lo goloso, se viene la aparición del que ya me ha adelantado mencionando, Beru, pero que no sabíamos cómo se llamaba hasta este momento. Vemos que tiene un aura mágica poderosísima, incluso estando muerto, que recordemos que merma algo su poder, y que Sun lo consigue hacer surgir a la primera. Esto confirma que lo que dijo antes cuando estaba delante del sanador y falló al hacerlo surgir, al menos en el manga, en 2 ocasiones, denotó asombro en Sun, porque él mencionaba: pero ¿cómo es posible si con el nivel que tengo ahora hacer surgir a este sanador tendría que ser algo sencillo? Y lo vemos en este caso, hace surgir a la hormiga negra a la primera, sin fallo. Eso sí, toda esa transición en lo que aparece esa hormiga negra es mucho más profunda, siniestra y oscura que en las demás veces. El caso, la hormiga aparece y algo raro es que no surge de su cuerpo antiguo, sino que aparece detrás de él, esto es igual en el manga, pero nace de una especie como de, perdón por la palabra, pero capullo, pero es que sale como si fuera una mariposa de un capullo. Y toda esta introducción nos da a entender que estamos ante una sombra probablemente de un rango superior, es evidente, ¿no? Estéticamente está muy bien elegido el diseño, obviamente no había que cambiar mucho, pero viendo que la hormiga en capítulos anteriores también era un color negro o azulado, podría haber dado confusión o podría haber quedado raro, pero la verdad, el diseño ha quedado espectacular. Vemos como el hecho de darle nombre a las sombras no es algo súper prioritario, es algo que las sombras te van a pedir, pero que no se lo tienes que dar en primera instancia, porque Sun decide pasar de esta hormiga, darle el nombre quizás más tarde y terminar con el trabajo pendiente. Pero como mencioné, esta hormiga no es una sombra convencional. Decide llamarlo: mi rey, por favor, entrégame un nombre. Sun obviamente impresionado porque ninguna de sus sombras tiene la capacidad de dirigirse a él. Y eso que había sombras como Kargalgan que hablaban vida, o también tenemos el caso de Iron. Por lo que se deduce que quizás por el tipo de rango también se le desbloqueen otras capacidades, en este caso la de hablar. Recordemos que el sistema le da a Beru el rango de rango general. Eso es un general, como un general de guerra. Y quizás esta cualidad es la que le permite poder extraer más cualidades de las que tenía en vida, como el hecho de hablar. Es lo que podemos calcular. Es verdad que con mucho dolor toda esta dinámica que va a ocurrir desde ahora hasta más adelante me gusta más en el manga por lo que voy a decir. En el manga es mucho más profunda y explican más cosas y pasan más cosas que ahora mencionaré. Entre ellas vemos que Sun razona que lo que ya mencioné, que si esta hormiga puede hablar y sus otros soldados no pueden hablar, aunque pudieran hablar en vida como fue el caso de Iron, probablemente sea por el rango de general. Y algo que pasa en el manga que no pasa en el anime es que Sun, cuando le pide que le dé un nombre, la ignora por un momento y se va a hacer surgir a la reina, a la hormiga reina que habían matado los cazadores de rango S. A lo que se genera un momento un poco incómodo y de tensión, como que la hormiga le reclama: mi rey, ponme un nombre. Vemos como Sun le pregunta
cómo es posible que él pueda hablar. Y la hormiga simplemente le menciona que, mira, podía hablar en vida, puedo seguir hablando ahora. O sea, para él es lógico. Obviamente, nosotros que hemos visto a las demás sombras vemos que no es algo normal. A partir de aquí hay una escena relativamente similar, que es cuando Sun le menciona: yo fui el que te mató, aún así quieres servirme. Porque si vemos que es una hormiga que puede dirigirse a ti, que puede hablarte, que te pide cosas como que le pongas un nombre, da la sensación que quizás tan fiel no sea, y que si tiene tanto poder, quizás tiene poder como para revelarse de esa fuerza que lo mantiene unido a él. A lo que también el hecho de que esta hormiga pueda hablar nos puede dar más información de cómo funcionan las sombras. Vemos cómo menciona que él no está muerto, que gracias a Sun él se encuentra entre los vivos y que una inmensa gratitud florece desde dentro de él, que nunca lo traicionará y que lo seguirá para el resto de la eternidad. Así que podemos darnos una idea de cómo funciona esto dentro de las sombras. Ese sentimiento de gratitud debe ser el mismo en todas ellas. La verdad que muy bien. En el manga vemos que Sun teoriza de qué nombre ponerle, porque ha invocado otras hormigas y ponerle hormiga no la diferenciaría del resto, cuando obviamente hay una gran diferencia. Por lo que menciona el famoso autor que escribió la novela de Las hormigas, de repente apareció en su cabeza. Y es de ahí, que es algo que no se menciona, que le pone el nombre de Beru. Así que buscando un poco, he llegado a la conclusión que quizá el libro al que Sun se refiere, esta novela, es una novela de origen francés, escrita por Bernard Werner, que escribió Les Fourmis, que traducido sería algo como Las hormigas, aunque su versión en inglés fue The Empire of the Ants. Y bueno, entre una traducción y otra, una cosa y otra, resulta que su versión en coreano se pronuncia algo como Berunealeu, que abreviado sería como Beru. Entonces, al final, aunque el apellido no se parezca mucho originalmente, si lo vas traduciendo y llegas hasta el coreano y lo abrevias, llegas a Beru. Es algo que le da un toque intelectual a Sun, ¿no? Como que es alguien que lee novelas extranjeras. Está muy bien elegido. Bueno, en el anime se pasan todo esto por el culo y simplemente hace Beru. Fin, te llamarás Beru. Y vemos que por primera vez, al menos en la versión animada, Sun hace surgir al resto de hormigas. En el manga a esta altura, como mencioné, Sun se dirigió primero a hacer surgir a la reina, y una vez le dio el nombre a Beru y respondió sus preguntas, la hace surgir. En el manga vemos que la reina tiene el rango de general también, o sea, estamos hablando de una cantidad inmensa de poder mágico. Y vemos que al hacer surgir a la reina, sus sombras de hormiga que ya tenían se descontrolan. ¿Por qué? Porque probablemente no tiene interferencias entre sus dos reyes a los que defender. La conexión entre ellas es ahora más débil, pero por suerte tenemos a Beru que nos explica todo lo que puede estar pasando en este momento. Y menciona que la habilidad de la reina es controlar a las hormigas y reproducirse, no es luchar. Entonces Sun llega a la conclusión de que si el objetivo de la reina es reproducirse y todo ese poder mágico que le otorga en el rango de general es para reproducirse y no puede reproducirse, no le va a servir para mucho, porque no tiene un cuerpo físico que le ayude a reproducirse, y ese rango que abultaba tanto como rango general no le va a servir para la batalla porque no es una sombra de combate. Y eso que todavía no estoy hablando de que altera a las hormigas que tiene ya en su poder Sun como sombra. Entonces al final cancela las tracciones y dice: mira, es contraproducente, pero es algo lógico que haya pasado en el manga. ¿Por qué? Porque al final, algo tan importante como la reina, tiene sentido que Sun la quiera hacer surgir para ponerla de su lado. Imagínate que si hubiera podido luchar, y aparte con el tamaño que tiene, hubiera sido muy útil, pero le dan una explicación coherente. En el manga también vemos que las sombras de Sun, acostumbradas supongo yo a sus quehaceres, empiezan a recoger las piedras de poder mágico que se encuentran en la cueva, y Sun las detienen y dicen: no, estas piedras que las recojan las organizaciones o los gremios y que sirvan para reconstruir estas islas. No me voy a quedar yo con todo. Con el cuerpo de Beru tengo suficiente. Y en general es todo mucho más detallado. Vemos como Beru interrumpe a Sun y le dice: maestro, estoy sintiendo que las hormigas de fuera tienen problemas. Antes de la incursión de hoy había 8.700 hormigas y es verdad que deben de quedar más o menos la mitad, sobre 4.000 hormigas. Por lo que Sun, como más adelante veremos, le da la orden de que acabe con ellas. Que le impresiona que hayan quedado tantas con vida, pero que acabe con ellas. En este momento en el anime, ya hace rato, perdón por el adelanto del manga, pero nos han pasado con la primera línea de defensa, pero que se encuentra en Corea, es decir, con los antiguos compañeros de la primera temporada. Si pasan de esta línea, pasarán directamente a la población, la cual obviamente se encuentra vulnerable. Vemos como aquel cazador de rango A, que no recuerdo el nombre, que quiso eclipsar el nombramiento de Sun como rango S, se encuentra al final muerto de miedo. Recordemos que es actor y él quiso tener una temporada como cazador de rango A para promocionarse y demás, porque él vive del cuento básicamente. Y me reitero en que en este caso Beru le comenta el dato de las hormigas que hay con vida, que están perdidas sin un líder, que han salido dispersadas para todos lados, y que obviamente al perder a la reina y a Beru, que era su probable rey, se han visto descontroladas. Esto lo mencioné antes, pero probablemente Beru, al comerse a la reina, adquirió esa cualidad de rey, pero también al perder a Beru no tienen un rey al que servir y se han descontrolado. Una cosa muy interesante es que mientras estos cazadores que están en primera línea se defienden de las hormigas, obviamente, Beru aparece y salvan a nuestros compañeros de la primera temporada, y la sanadora no sé por qué siempre se da cuenta que es Sun, o intuye que es Sun, pero dice: Inu-sama siempre está pendiente de que puede ser Sun el que le salva el culo. No sé cómo es consciente, si es que siente su poder mágico o qué, o simplemente lo hacen para verlo interesante, pero siempre es así. A partir de aquí vemos una escena totalmente original, al menos en el anime, no sé si en la novela ligera sale, pero sale el helicóptero huyendo de la isla Jeju, obviamente con los cazadores de rango S, y siendo avasallado por la cantidad de hormigas que lo rodean. Obviamente vemos que los que pueden intervenir en este combate son los cazadores que tienen ataques a distancia, como son Choi o el arquero, que una cosa que yo me pregunto es que aunque Sun los haya curado, quizás solo los haya curado de heridas físicas. Su poder mágico sigue mermado al poder que tenían tras una batalla, ¿no? Puede ser. Y vemos como uno de los magos también, que hemos visto en la incursión anterior de Kargalgan, está generando una especie de barrera mágica que protege el helicóptero de ser destruido por las hormigas. Es una escena muy interesante
interesante que no aparece en el manga y está muy bien que hayan explicado qué pasó con estos cazadores, porque vale, vemos salir el helicóptero de la isla, pero no sabemos si llegan bien, si llegan mal, qué pasa con ellos, y los detalles que suman a la trama, como ver cómo los cazadores de rango físico se ven inmovilizados y con cierta impotencia de no poder hacer nada, porque ellos no pueden luchar desde la distancia y no pueden colgarse y empezar a golpear hormigas. Vemos cómo de la distancia es Sun el que finalmente termina salvándoles el culo, y lo que pareciera quizás el aliento del dragón, no, recordemos que él tiene la espada de Baran, que dispara esos rayos que vimos anteriormente. Fue Sun con la espada de Baran el que termina repeliendo a las hormigas y permitiendo que el helicóptero llegue a destino. Finalmente vemos una especie de time skip en la que resumen todo lo que ha pasado, que la incursión ha salido bien, obviamente con sus incontables sacrificios, que se dan como vencedores y que las hormigas o las han derrotado o han salido huyendo algunas de ellas. A lo que nos pasan inmediatamente con un buque de guerra que se encuentra a mitad del mar y que están acercando hormigas hacia ellos. Nos acaban de decir que las hormigas han salido huyendo, o sea que este mar tiene que ser de otro lado. En el manga, esto yo no lo consideraría spoiler, pero por si acaso, si no quieres oírlo, pasa 5 segundos o 10 o lo que quieras, no sé, no creo que sea spoiler. En el manga se menciona que es el mar de China, fin, ¿vale? Entonces, el cazador que vemos que interviene y que derrota a todas esas hormigas desde un golpe es un cazador, obviamente de rango S o superior, de China. Y ese gran ataque, sumado al comentario que menciona que hubiera sido más interesante luchar con esa hormiga con la que luchó Sun, nos puede dar a entender que estamos ante un cazador probablemente de rango nacional, porque acabó con todas esas hormigas de un solo golpe. Y anteriormente, en el manga se menciona que las hormigas son de rango B, pero en el anime se menciona que son de rango A. Pero bueno, que por ahí andan. Acabar con tantas unidades de un rango tan elevado requiere un cierto nivel de poder como el que estoy intentando intuir. Una vez pasado esto, parece que nos transportamos a Argentina, porque aparece el obelisco, que es un monumento que se ha construido para honrar la muerte de todos los fallecidos en las incursiones en la isla Jeju, y vemos que es un momento muy reconocido a nivel nacional. Hay cámaras, hay mucha gente, y todos otorgan su flor, su respeto hacia los caídos que dieron la vida por salvar el país. Entre ellos, obviamente, se encuentra Sun, que ofrece su respeto con una flor, y vemos las fotos de todos los fallecidos, como el sanador Byung-gu. También se menciona que Sun ha sido merecedor, obviamente, de un montón de elogios, pero que también ha conllevado un montón de críticas. Críticas como que las muertes se podrían haber reducido si él aparecía antes o desde un inicio. Críticas como que de dónde salió este si era rango E. Críticas como que hay gente que dice que no es tan poderoso como la gente cree que es. Y críticas que al final se ven un poco más detalladas en el manga. Obviamente a la serie le da un trasfondo mucho más humano y menos de shonen genérico, porque estamos viendo que las acciones tienen consecuencias. Que hacer las cosas a tiempo también es importante y que a veces no hacer nada también tiene acciones negativas. Es decir, por no mojarte entre querer hacer algo o no, también puedes tener consecuencias, obviamente. Vemos que en un breve intercambio se encuentran Baek y Sun y que este le muestra los respetos, que él, a pesar de todo lo que pueda comentar la gente, está agradecido de que haya puesto fin a todo este problema de la isla Jeju que podría haber ido a mayores. Y todo esto para posteriormente ver que Cha se fija en él mientras está en el público y que al final de la reunión le está esperando el supervisor de rango A y el presidente. La diferencia con el manga, pues que Baek le menciona que no pensaba que hubiese alguien que pudiese acabar con una guerra él solo y que ahora está empezando a dudar de ello y que se encuentra muy agradecido por todo lo que ocurrió. Además de que vemos que esboza al menos una lágrima. Bueno, yo creo que para formar eso necesitas más de una lágrima y que le agradece de corazón, ¿no? Además de que vemos que esa mirada que le tira a Cha, Sun la recibe, se la devuelve y Cha desvía la mirada hacia otro lado estando como avergonzada. Aparte de que nos dan datos muy interesantes, como el hecho de que un total de 4.801 cazadores participaron en el quinto asalto a la isla Jeju y 727 ciudadanos despertados fueron llamados a tomar armas. Un total de 68 despertados y 32 civiles murieron en combate. Que bueno, podrías pensar que no son tantos, pero la verdad es que recordemos que la isla Jeju ha tenido varios asaltos, que si vas sumando quizás sí sean un montón de personas. Y terminan rematando con que la cifra de muertos es lamentable, pero al final que esta incursión fue la que menos muertos tuvo en comparación con el resto de incursiones. El caso, vemos que en el anime en este momento nos pasan directamente a la conversación que tiene el presidente Go con Sun, en el que obviamente lo primero que hace es agradecerle por su intervención en la isla Jeju y le menciona que en algún momento le compensará por ello como es debido. Vemos que esta reunión no es simplemente para agradecerle, sino que el presidente Go le pregunta qué es lo que tiene pensado hacer a partir de ahora, si tiene otros planes fuera del país o qué es lo que quiere hacer. Sun le menciona que tiene pensado hacer su propio gremio, a lo que el presidente Go probablemente se queda más tranquilo porque él hace hincapié en que tras ver eso, que lo habrá visto el mundo entero, el mundo querrá ir tras él. Yo lo que supongo es que el presidente Go tiene miedo de que, como ocurrió con aquel cazador de rango S que lo terminó fichando a Estados Unidos, vayan a buscar a Sun para ficharlo como cazador de rango S o rango nacional y le ofrezcan una cuantía de dinero enorme que no pueda rechazar y termine abandonando el país. Eso es lo que le preocupa, o eso es lo que intuyo yo. Por lo que probablemente si Sun le dice que quiere hacer un gremio en Corea, él se quede mucho más tranquilo. Una cosa a destacar en el manga es que el presidente le pregunta si él puso alguna especie de barrera mágica en la isla. Sun obviamente no tiene ni idea porque él no puso ninguna barrera y dice que todos los cazadores que fueron enviados a recolectar minerales o a recoger cadáveres se desmayaron, y eso que eran de un rango considerable como es el rango A o B. Sun no tiene ni idea, le pregunta si alguno de los cazadores recuerda algo extraño en esos momentos. El presidente comenta que los cazadores después de ese encuentro en el que pierden la conciencia no tienen memoria, o sea, tienen una pérdida de memoria, y al final lo dejan ahí un poco en el aire como que bueno, habrá sido algo organizado por las hormigas, habrá sido algún resto de magia extraño. Bueno, se deja caer pero no le dan mucha importancia. Volviendo a la cueva de la isla Jeju, vemos que han mandado un gremio de segundo nivel, porque recordemos que este gremio tiene como maestro del gremio a un cazador de rango A y no rango S como el resto, y que esto está ocurriendo el día del homenaje. Y obviamente los han mandado a buscar minerales y sobre todo si queda alguna hormiga con vida que pueda dar problemas a la ciudadanía. En el manga se extiende mucho más explicando la historia del maestro de este gremio, que él quiso ser futbolista pero que saltó el control antidoping
ring de magia y que esto y que aquello, bueno, cosas que no tienen gran importancia. Y vemos como tras derrotar a una hormiga aparece un sujeto que no habíamos visto hasta ahora. En un principio nos puede hacer sospechar que tiene similitudes con el padre de Sun porque tiene el cabello largo, tiene los ojos amarillos, pero no parece ser el mismo. Es más, tiene un aspecto más de monstruo, de bestia. Es como si fuera un monstruo en una mazmorra. Esto se puede confirmar todavía más en el momento en el que vemos que al dirigirse hacia los cazadores no se entienden, porque habla el idioma de las bestias, el idioma de los monstruos que Sun puede entender gracias al sistema. A lo que para subsanar esta situación que probablemente podría haber acabado en desastre, aparece un segundo sujeto de un aspecto más como gélido que de un chasquido duerme a los cazadores. Como mencionó el presidente Go, que se durmieron y perdieron la conciencia, y no solo eso, sino que perdieron los recuerdos de ese momento. Estos dos nuevos sujetos que nos introducen como probablemente villanos muy poderosos, vemos que dialogan entre sí casi que en clave. Hablan de que porque está del lado de los humanos, lo que nos puede entender que está hablando de Sun, quizás es algo que tenga que ver con el sistema, quizás es algo de eso. Y hablan probablemente de acontecimientos que veremos en una tercera temporada. Mencionan también que el olor es putrefacto y que probablemente ella se pondría de muy mal humor si estuviera presente. O sea, nos están introduciendo un personaje femenino y están hablando de otra persona que no entienden por qué se ha puesto del lado de los humanos. Personas que hayan estado en el lado de los portales y en el lado humano a la vez y que tal puede ser candidato el padre de Sun o el propio Sun. También hablan de un plan preestablecido de una cacería. Bueno, todo muy sospechoso. En el manga se cuestionan a esta altura si deberían ocuparse del tema, ya que están ahí, pero mencionan que dejarán el lugar en sus manos. ¿De quién? No sabemos de quién, que ya se encargarán cuando llegue el momento. Y vemos como el que tiene ese aspecto más gélido tiene la capacidad de abrir portales que, vamos, no me mientas, tienen pinta de portales, los portales que abren los monstruos. Y el otro sí es verdad que es una especie de portal rojo, pero que no es exactamente igual. Bueno, una buena incógnita para el inicio de la siguiente temporada, la verdad, bastante conforme, y que nos deja con una cierta intriga de qué puede pasar a posteriori. Lo que sí, hablando del padre de Sun, vemos que este aparece oculto en la cueva de la isla Jeju como vigilando a estos nuevos enemigos. Parece ser que eso que mencionó en esta temporada de que les preguntó a los cazadores cuando salió de esa mazmorra qué tanto saben de las mazmorras, los portales y de su origen, sumado quizás a lo que dijo Esil de que se preparaban para una guerra, esté dando todo a entender una especie de guerra entre los dos mundos, entre los portales y los vivientes. No sé, esta es una teoría mía. Sumado a esto, tenemos que el padre de Sun mencionó que él quería evitar todo esto y que también estaba por despertar un poder que ni juntando a todos los cazadores del mundo podrían hacerle frente. Muchas preguntitas para la próxima temporada. Bueno, quizás no tan interesante, pero necesario. Nos pasan con Sun, que vemos que vuelve en coche desde aquel homenaje a los caídos y que se encuentra en videollamada con sus dos posibles compañeros de gremio. Eso sí, se encuentra en un atasco, así que no puede avanzar mucho. Convenientemente a esta altura lo llama el presidente Go y le menciona que el atasco que hay probablemente sea porque hay un portal de rango B en mitad de la carretera, que si se puede encargar él porque un equipo de cazadores puede tardar en llegar. Sun obviamente dice, mira, para el problema que me van a dar, cojo, voy y lo soluciono. Sun se dispone a entrar en el portal y la única diferencia es que en el manga a esta altura es todo más complicado porque el supervisor que está ahí no es consciente de que Sun está hablando con el presidente y le ha dado permiso para entrar, aparte no cumple con el requisito de miembros para poder entrar en un portal, está él solo. Bueno, al final le pasa el teléfono, le dice, mira, habla tú con el presidente, hablan y se dan cuenta de que nada, de que no pueden hacer nada, básicamente. En el anime esto no pasa, es mucho más directo, el supervisor está al tanto de que Sun va a entrar solo y se acabó. Y nada, y finalmente vemos que el portal en el que entra finalmente se convierte en un portal rojo y ya pierde esa cualidad de portal de rango B. Parece ser que todos los portales rojos son considerados aquellos portales en los que no apareces dentro de una cueva, sino apareces en un espacio al aire libre. Antes tuvimos el paisaje nevado y en este caso este paisaje más selvático. A mí estas cosas lo que me hacen pensar es, ¿hay tantos portales rojos? Yo creo que no, pero sí es verdad que a Sun estadísticamente y por probabilidad le han tocado varios portales rojos. ¿Esto por qué es debido? Puede haber sido por mera casualidad, pero yo creo que el sistema favorece a que los portales rojos aparezcan cuando Sun está dentro de ellos. Vemos que en este caso los tipos de monstruos que aparecen son unos monstruos que no habíamos visto hasta la fecha, son una especie de guerreros enmascarados con máscaras aztecas, algo así parece ser, pero que bueno, que no resultan de gran interés para Sun porque su poder está, como ya hemos visto, a otro nivel. Vemos que invoca a todas las sombras que ha conseguido hasta la fecha. Esto parece ser una especie de cierre de temporada, porque lo es, pero aparte de eso sirve de resumen de todas las sombras que ha ido extrayendo a lo largo de la serie, con una cinemática muy bestial, encabezada por Beru, pero me gusta que Iris está en segundo lugar. O sea, le dan su lugar a Iris, que para mí es mi personaje favorito hasta la fecha. Vemos cómo sonríe y las sombras se vuelven por un momento rosadas, o sea que está activando su habilidad de la zona del rey, que amplía los atributos de sus sombras. Interrumpen el combate con una conversación entre Choi y Cha, en la que ambos dialogan sobre el tema de Sun, de que ella se ve muy inexperta, que él que quiere hacerse muy fuerte para estar a su lado. Esto me recuerda un poco a Hibino Kafka de Kaiju número 8, en la que el prota quiere estar a la altura de la guerrera que se encuentra en la élite, pero no es capaz. En este caso es a la inversa. Cha se ve como una inexperta que busca fortalecerse. Supongo que con fortalecerse se imagina artes marciales y cosas así, porque los cazadores no pueden fortalecerse. Pero bueno, está muy bien. Y finalizan con una especie de compilatorio de imágenes en la que van pasando por todos los personajes y que cada uno tiene su motivación para luchar. Algunos para defender, otros para alcanzar ciertas metas, y hacen una especie de cerrado global a todo que queda muy bonito y muy bien. Ya está. Lo que sí, vemos que para cerrar el capítulo, las sombras le hacen un pasillo a Sun, lo que nos da a entender la inmensidad de su poder también, todo se ha dicho. Y como Sun, todo basado, menciona quién será mi próxima presa, viendo que todavía, a pesar de haber llegado al nivel 100 o ya haberlo superado, sigue con esa ambición y con esas ganas de seguir creciendo. Y aquí tenemos algo muy especial.
A modo de ending, han dejado el opening de la primera temporada. O sea, mi querido... Importante, importante, importante. Bueno, desde otro punto de vista y con otras luces, hago este pequeño inciso solo para comentar que hay un par de cosas que he dejado fuera porque el vídeo queda muy largo. Además de esto, no creo que sean cosas importantes, son puntos de vista de cómo ven otros cazadores Azul desde fuera. Es decir, ha llamado la atención de Estados Unidos y de otros gremios, sobre todo creo que gremios estadounidenses. No es de importancia, simplemente le dan más contexto, pero creo que así en el vídeo más largo. Se ha confirmado que la próxima temporada se estrenará en 2027, así que tenemos una larga espera. Ya veremos qué haremos con el contenido de Solo Leveling en este canal. Quizás se pueda rescatar algo y podamos seguir alimentando la trama sin adentrarnos mucho más en la historia, para no ir spoileando y que después pierda impacto a la hora de verlo animado. De momento, estoy muy contento, muy feliz de cómo ha ido este canal con estos pocos vídeos que he hecho. Si llegas hasta aquí, por favor, dale like, suscríbete. Ha sido un vídeo muy largo, muy dificultoso de hacer. Y coméntame qué te parece de tanto esta obra como los próximos animes que quieres que comente, haga análisis o resumen de algún modo. Ahora vienen muchos animes muy buenos. Tengo claro que voy a hacer análisis, por ejemplo, de Lazarus y todo lo demás. Siguen siendo posibilidades que se pueden dar si comentas y me convence. Dicho esto, te agradezco mucho que estés aquí un día más y nos estaremos viendo pronto. Let's get it. So give it yourself. Let's go.